Esta semana en Vaticano, los obispos de Kazajistán se encuentran con el Papa Francisco durante su visita a Tlimina. Robótica, Ética e Iglesia Católica conozcan el canciller de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Renzo Pegoraro, y descubran cómo la Iglesia está respondiendo a las nuevas tecnologías que tanto están cambiando nuestro mundo. La Cumbre de Obispos del Vaticano para la Protección de Menores en la Iglesia ha terminado. Descubran qué viene después. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. No solo hemos venido desde Kazajstán, también acudieron desde Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. Los obispos de toda Asia Central, en definitiva. Somos una gran familia allí. El último a Tlimina fue hace 10 años. Para todos nosotros no se trata solo de una visita burocrática, sino más bien y sobre todo se trata de una peregrinación. Las raíces de nuestra fe nos ayudan a renovar el fuego que tenían los primeros apóstoles. Los apóstoles de este siglo debemos tener este espíritu y tener el mismo fuego interior para transmitir la alegría de nuestra fe a todas las personas. Para ello, no debemos olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, ni tampoco a dónde queremos ir. La Iglesia Católica de Kazajistán es el centro espiritual del catolicismo en toda Asia Central y representa solo el 1% de una población total de 18 millones de personas. El arzobispo de Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, comparte que la situación de los católicos de Kazajistán ha mejorado notablemente desde la visita de San Juan Pablo II en 2001. Toda la sociedad, el presidente y el gobierno se han dado cuenta a través de esta visita que somos parte de la Iglesia Católica Universal y que no somos solo una pequeña y aislada comunidad kazaja. Ahora podemos decir que la situación es muy buena, pues tenemos un acuerdo entre el Estado Vaticano y nuestro país. Estamos presentes en todas las regiones de nuestra gran nación. Es 9 veces más grande que Italia y se puede afirmar que la que ahora vivimos, gracias a Dios, es una buena situación. Aunque los católicos en Kazajistán son solo una fracción entre la predominante mayoría musulmana, la Iglesia Católica organiza muchos eventos e invita a todos a una profunda vida espiritual. Un acontecimiento muy importante fue la beatificación del padre Vladislav Bukovinsky, a quien llamamos el apóstol de Kazajstán y cuya memoria y patronazgo es muy importante. Hace 2 años, en Astana, hubo una exhibición de la Expo y el cardenal Turkson representó al Papa y al Vaticano en dicha exposición. Asimismo, cada 3 años hay un congreso en Astana, una reunión de todas las religiones del mundo siguiendo la convocatoria del presidente. El momento clave de la visita de los obispos de Asia Central al Vaticano fue el encuentro con el Santo Padre, en el que fueron confirmados en la fe. Personalmente quisiera pedirle al Santo Padre que proclame de nuevo a toda la Iglesia y al mundo entero lo mismo que hicieron los apóstoles y sobre todo que recuerde a San Pedro, el primer Papa, diciendo que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. This truth, the Holy Father and the entire El Santo Padre y toda la Iglesia tienen que proclamar de nuevo con claridad y ardor una nueva misión en estos tiempos de tanta confusión espiritual y relativismo. Necesitamos la voz clara y fuerte del sucesor de Pedro, como lo hicieron casi todos los papas, comenzando por el primero, San Pedro. A very clear and strong voice of the successor of Peter. Después de un encuentro de 2 horas con el Papa Francisco, los obispos de Kazajistán regalaron al Santo Padre una imagen de Nuestra Señora del Santuario Mariano Nacional de Az-Yuranay.
La imagen representa a Nuestra Señora sosteniendo a Jesús en sus brazos sobre un lago repleto de peces. La imagen recuerda un milagro ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en el pueblo de Asyurenay, al norte de Kazajistán. A través de la oración a la Virgen, un lago al norte del país se llenó de peces, salvando a la gente de la hambruna. El extraordinario acontecimiento de la sobreabundancia de peces se repitió en 2017, en el centenario de la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Gracias por su atención. Permanezcan con nosotros para conocer más sobre el Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. A finales de febrero, aquí en la Organización Internacional del Trabajo, la Santa Sede, junto con otras organizaciones religiosas, celebró una conferencia bajo el lema Repensar el trabajo y el futuro del mismo, una perspectiva interreligiosa. Este ha sido el primer evento interreligioso que se ha celebrado en la Organización Internacional del Trabajo. Reconozco que mi primer pensamiento fue, esto es la OIT, una sección de las Naciones Unidas, pero básicamente es un evento interreligioso. ¿No es esto muy inusual? Es el movimiento ecuménico. Me refiero a que la manera en que las iglesias trabajan juntas y se ponen de acuerdo es una forma de ser iglesia unida en el mundo. Y el trabajo se realiza desde una perspectiva cristiana. Una de las dimensiones básicas de la vida es la llamada de Dios al bien común. Entonces, ¿por qué no discutirlo con la OIT, que es experta en el asunto, y debatirlo a su vez junto con otras comunidades religiosas? ¿Cómo podemos promover mejor un mundo en el que el trabajo se organice de manera decente, logrando que el trabajo se haga de tal manera que sirva a los que lo necesitan, haciéndolo de manera justa? El reverendo Bate señaló que para lograr un trabajo digno para todos, orar y caminar juntos debe también ser trabajar juntos. Si reflexionamos un poco sobre cómo todo este asunto encaja en el sistema, te percatas de que acabas con los sistemas rezando. En realidad, esta referencia a orar caminando y trabajando juntos es una referencia al lema de la visita del Papa Francisco al Consejo Mundial de Iglesias del año pasado. En él acordamos con bastante facilidad lo que conjuntamente queremos decir, y creo que vemos en nuestra época que hay un gran movimiento hacia, por ejemplo, una mejor cooperación entre la Iglesia Católica Romana y el Consejo Mundial de Iglesias, ya que vemos que tenemos mucho por hacer y que podríamos llevar a cabo juntos. Hay muchos asuntos en los que compartimos los mismos valores y en los que además tenemos las mismas estrategias y la misma comprensión de lo que debemos hacer de aquí en adelante. Es por ello que también nos parece muy natural abordar la situación de los trabajadores, de la obra futura, por ser uno de esos temas realmente importantes para la gente, tema que por lo tanto nos importa a nosotros como Iglesia. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede, recordó el relevante papel de la Organización Internacional del Trabajo en el desarrollo de una agenda económica centrada en el ser humano. En este sentido, la justicia social, que es uno de los pilares de la Organización Internacional del Trabajo, debe ser el principio rector. Algunos dirán que cómo puede la Iglesia, en plena era de digitalización e inteligencia artificial, hablar de estos temas, pues no hay nada escrito sobre eso en la Biblia. La Biblia relata numerosas historias y reflexiones sobre la honestidad del trabajo, así como sobre la justa retribución por el mismo. También Jesús da algunos ejemplos. Bueno, en realidad, en el reino de Dios también hay otras referencias, particularmente las referencias que se hacen a los ricos. Yo diría que deberíamos vernos forzados a repensar por qué soy rico y qué significa ser rico. ¿Qué clase de responsabilidad es esa? También está el riesgo de perder completamente el sentido de la vida, si estás demasiado concentrado en tu propia riqueza. Hay muchas dimensiones importantes en esta discusión de los textos bíblicos y diría que muchos en las organizaciones de las Naciones Unidas y en las organizaciones internacionales también ven el potencial de trabajar con nosotros y con otras comunidades religiosas. Si realmente quieren tener un impacto en lo que está sucediendo en la vida diaria de la gente, se dan cuenta de que los líderes de la iglesia, los pastores o quienes quieran que seamos, estamos mucho más cerca de la vida de la gente que los especialistas de las Naciones Unidas
o los especialistas internacionales. La conferencia tuvo muchas dimensiones interesantes y una de ellas estaba dirigida a nosotros, que representamos a la organización basada en la fe. Nos invitaron a debatir sobre este área de trabajo y pudimos comprobar, al tocar este tema tan básico y relevante, que se trataba de un tema importante para todos. Tenemos mucho en común y percatarnos de ello fue una grata experiencia para nosotros. Relevant and also very basic issue, an important issue for everybody. We have a lot in common. That was also a good experience for us. Un conferenciante concluyó diciendo que las religiones no solo tienen el potencial, sino también la responsabilidad de aumentar la sensación de diálogo para la construcción de la paz, especialmente en estos tiempos de nacionalismo e inseguridad ante los desastres e injusticias provocados por el hombre mismo. Los días 25 y 26 de febrero tuvo lugar en el Vaticano el Taller Internacional 2019 de la Academia Pontificia para la Vida. El tema del encuentro de este año fue la roboética, humanos, máquinas y salud. Se dedicaron 3 sesiones a explorar el arte de la robótica, las dimensiones sociales y antropológicas y el uso de la robótica en el sector salud y sus implicaciones éticas. El canciller de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Renzo Pegoraro, dice que esta área de la robótica es nueva en nuestra sociedad, por lo que la Iglesia debe aportar su orientación ética. Es un desafío nuevo, por lo que para la Iglesia es también importante saber más para entender y observar con un enfoque prudente y sabio cuándo y dónde los robots pueden ser útiles y aceptables, qué tipo de límites deben tener y qué es lo que no es tan aceptable, cuándo y dónde hay riesgos de malas consecuencias para la gente. Por ejemplo, analizamos también de qué manera los robots pueden ofrecer atención a las personas mayores, porque contamos con una población envejecida, muchas personas mayores con sus dificultades familiares, y así sucesivamente. Los robots pueden ofrecer cuidados y ofrecer también la solución a la soledad de las personas mayores, por un lado, o pueden complicar y aislar aún más, reduciendo la relación humana real, por otro. Los robots podrían ser una especie de sustituto de las relaciones humanas y de lo positivo. ¿Y la Academia Pontificia para la Vida continuará esta investigación sobre robots y robótica o consistirá más bien de una cosa de una sola vez? Queremos seguir adelante. Estamos organizando otro taller sobre inteligencia artificial para febrero del año que viene, de modo que procuramos ver qué tipo de conexión hay entre los robots y la inteligencia artificial, así como todas las implicaciones éticas que esas relaciones implican. Queremos continuar con nuestra investigación, profundizar en este debate y también ofrecer criterios para entender qué es la inteligencia y qué es un robot. ¿Qué es lo específico del ser humano, en particular sobre su cuerpo y su experiencia? Como ves, hay una diferencia entre una inteligencia en una máquina y la experiencia de una inteligencia humana en el cuerpo humano, en el que también hay muchas emociones, sentimientos y una dimensión espiritual, algo muy relevante para distinguir lo que es un ser humano de lo que es una máquina. Son cuestiones sofisticadas. Probablemente podamos usar la idea de máquina inteligente, pero siguen siendo máquinas. Además de la investigación sobre la robótica, la Academia Pontificia para la Vida trabaja atentamente sobre otro nuevo gran tema que es la dimensión ética de la edición genética, sus riesgos y sus responsabilidades. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano, ahora. Durante los últimos 30 años, la Iglesia Católica ha sido golpeada por miles de informes de mala conducta sexual por parte del clero. El problema surgió en diferentes partes del mundo, desde Australia hasta los Estados Unidos, en América Latina, África y Europa, y ahora se ha convertido en un problema mundial. El punto de inflexión en la lucha contra esta plaga fue cuando supervivientes como Sean Dougherty y muchos otros se armaron de valor, rompieron el silencio y comenzaron a hablar.
Hoy nos encontramos cara a cara con el mismo Sean Dougherty para escuchar su historia y su punto de vista sobre la reunión de febrero en el Vaticano para la protección de menores. El hombre más cercano en mi vida, el sacerdote, la persona que supuestamente debía cuidarme, abusó de mí, abusó de esa confianza y yo durante toda mi vida no quise que nadie se acercara a mí otra vez. Siempre encontraba una manera de arruinar cualquier nueva relación. ¿Y exactamente cuánto tiempo duraron los abusos? Alrededor de 3 años. Cuando te enteraste de esta cumbre, que evidentemente venía del informe de Pensilvania y de muchos otros casos de abuso, ¿cuál fue tu reacción? ¿Y cuál ha sido tu reacción al planteamiento de las iglesias sobre este tema? Pues en realidad ya desde 2002 han visto a la luz muchos de ellos. ¿Crees que se han tomado suficientemente en serio todos los casos? I don't think the church is taking this seriously enough. No creo que la Iglesia esté asumiendo el problema de los abusos con la seriedad debida. Usted ya sabe, porque esos informes confirman que disponen de la información desde hace mucho tiempo. Es un problema que viene de lejos. No soy capaz de expresar lo difícil que es acarrear esto de por vida, incluso como adulto, y a medida que creces es mucho, mucho más difícil que cuando eres niño. Aún se hace más difícil sabiendo que la Iglesia y el Vaticano saben desde hace mucho tiempo, ya incluso desde el 2002, como se confirma en la Carta de Dallas, y aún continúa, y hasta que no haya una responsabilidad total para todos los obispos, cardenales e incluso el mismo Papa, no creo que estén abordando esto apropiadamente. Creo que indica cierto consentimiento ante semejante comportamiento. El informe mencionaba que muchos obispos disponían de esa información y que estaban dispuestos a retenerla. Si no se les reprende por eso, ¿quién puede decir que no lo volverán a hacer? En la reunión de la cumbre que tuve el lunes, tuve la fortuna de ser una de las 12 víctimas invitadas. Fui con los presidentes de los comités y ellos mencionaron diferentes partes del mundo que si no coinciden, que si no tienen las mismas leyes, que si no tienen guardias de seguridad. ¿Sabe? Ese tipo de cosas. Pero a raíz de este problema, debido a que había una parte que alegaba que los distintos marcos legales de cada nación dificultaban poder unificar la acción contra los abusos, tuve que recordarles que sí tenemos un informe que demuestra que hay abusos en determinadas partes del mundo, y usted sabe que los obispos de otras zonas del mundo están diciendo que no tienen ese problema. Mi pregunta ¿es el Papa la cabeza de esta iglesia o son algunos obispos en África sus dirigentes? Y si no hacen nada para responsabilizar a los obispos que están en ese informe, ¿qué ejemplo se está dando al resto de los obispos? Se podría decir que no está sucediendo, pero sabemos que sí, y estos obispos están siendo eximidos de su responsabilidad. Por eso hice hincapié en la importancia de que este informe sea una señal clara y contundente en todos los rincones del mundo donde la Iglesia esté presente, porque en él se afirma que el Papa no está aceptando y va a aceptar esto más, de forma que eso ayude a detener el abuso. ¿Cree que es necesario abordar más a fondo las causas profundas? Porque la gente ha dicho que no se ha hecho suficiente énfasis en responder a la pregunta de por qué sucedieron estos hechos, ni por qué estos abusos han ocurrido y están ocurriendo en la actualidad. Y a menos que abordemos las causas fundamentales, no vamos a ser capaces de ponerle fin. ¿Qué dices a eso? ¿Tiene que haber una mirada más profunda y completa que aborde con lo que realmente causa esto? Sure. Pedophilia is not just within the Roman Catholic Church. Claro, la pedofilia no se da solo en la Iglesia Católica Romana. De hecho, la inmensa mayoría de la pedofilia se produce dentro del hogar, por parte de los propios familiares. Así que hay una causa, hay algo que está atrayendo a estos hombres. Hay un código de silencio. Es un tema tabú que se debe callar. Se debe mantener todo en silencio y eso hace que el comportamiento continúe. Creo que su estudio, su investigación es necesaria. Se debe profundizar en la psique de la pedofilia y me encantaría ver que se tomen medidas reales. Quiero decir, los educadores de la Iglesia Católica Romana, los líderes de la fe, tienen a su alcance una gran cantidad de pedófilos que deberían estar estudiando, no solo por el bien de la Iglesia, no solo para el bien de ese pedófilo, sino también por el bien del mundo. Deberíamos estudiar esto. No deberían decir que no está pasando. Deberían, en vez de decir tanto, bueno, está en la fe judía, es lo que es. Si mamá, si tú y papá fuerais judíos, yo sería judío. Si tú y papá fuerais ortodoxos, yo sería ortodoxo. Y ella diría, oh, Sean, ¿no lo entiendes? Estamos bendecidos.
Hemos sido bendecidos, somos católicos. Así que eso es lo que me gustaría ver de la Iglesia, que diga, sí, tenemos este problema y queremos dejar de tener tan mala reputación sobre la pedofilia, porque somos la Iglesia Católica Romana y vamos a predicar con el ejemplo. El esfuerzo más reciente de la Iglesia Católica para combatir los abusos sexuales cometidos por el clero ha sido el Encuentro para la Protección de Menores en la Iglesia, que reunió en Roma del 21 al 24 de febrero a los responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo. Le preguntamos al padre Hans Zollner, miembro del comité preparatorio designado por el Santo Padre, si realmente se están haciendo los esfuerzos necesarios para eliminar la lacra de los abusos en la Iglesia. No puedo decir eso de todas las diócesis ni de todas las congregaciones religiosas. Creo que este encuentro ha demostrado que el Papa no ha escatimado esfuerzos para traer a Roma a los líderes de la Iglesia de un modo que nunca antes había sucedido. ¿Qué impide que el Vaticano implemente medidas para que los obispos no se encubran los unos a los otros? La ley que el Santo Padre, el Papa Francisco, promulgó en septiembre de 2016 como una madre amorosa es una ley concreta y lo que necesitamos es claridad sobre cómo se aplica esta ley en los diferentes dicasterios que son corresponsables en el tratamiento de este asunto. ¿Qué cree que debería pasarle a los obispos que encubren los abusos de otros? Si se trata de un caso grave de encubrimiento, el obispo debe ser destituido de su cargo. También puede ser removido de cualquier tipo de actividad pastoral o incluso destituido de su estado clerical. Hemos tenido casos semejantes. El seguimiento de esta reunión ya ha tenido lugar, pues la primera reunión tuvo lugar ayer mismo entre los jefes de los diferentes departamentos de la Santa Sede, junto con el comité organizador de la reunión, que han decidido qué sucederá con estos grupos de trabajo de los que se ha hablado. Ahora vamos a empezar a buscar personas que puedan ser empleadas en eso y luego vamos a coordinar las actividades de acuerdo con una lista de criterios. Uno de los criterios podría ser que esta conferencia de obispos todavía no ha desarrollado una guía a escala completa, así que vamos allí y les ayudamos a generarla. Otro criterio podría ser que esta iglesia está en un cierto estado de negación, por lo que queremos que empiecen a discutirlo públicamente. ¿Diría que la reunión fue un éxito? Yo diría que sí, al menos en cierto sentido. Cuando la gente se marchaba, me lo decía y me lo demostraba, señal de que habían entendido, no solo con la cabeza, ni solo porque tenían cierta información, sino con el corazón, pues ahora reconocen que han sido transformados. Algunos de los que dudaban al principio hablaban claramente de la necesidad de trabajar con sus hermanos obispos en casa, con la conferencia episcopal o con los religiosos y sobre cómo llevar esto a la práctica, porque la Iglesia, sí, es una y Roma es importante, pero el trabajo concreto también tiene que hacerse sobre el terreno. El padre Zollner dice que el trabajo principalmente debe hacerse a nivel local, poniéndolo en manos de los obispos, así como de los laicos, rezar por la purificación de la Iglesia y trabajar juntos por la protección de los menores.